Buenos días a todos. Primero, dar la bienvenida a los que nos estáis visitando. Uno por primera vez, otro por segunda o tercera vez, ¿no, Alejandro? Sois muy bienvenidos. Y Dona María también, que está allí detrás, ha vuelto a nuestra iglesia, a nuestra familia, y damos las gracias también al Señor por que estás aquí con nosotros. Ya sabéis, hemos concluido la primera carta del apóstol Juan y ahora vamos al Antiguo Testamento. ¿Y por qué predicar así secuencialmente? ¿No? Porque esa es nuestra costumbre. Os lo explico. Primero, porque hay textos que un pastor nunca jamás en su vida elegiría para predicar. ¿Por qué? Porque si pide al Señor alguna palabra, pues van a venir, ¿no? Palabras de ánimo, si está animado, de exhortación, si quiere exhortar, de consuelo. Pero hay textos que posiblemente nunca jamás en nuestra vida predicaríamos. Entonces, cuando predicamos de manera secuencial, pues allí nos toca lo que nos toca. Y como sabemos que toda la escritura es útil para la enseñanza, para redarguir, para enseñar, para exhortar, entonces tenemos que predicar toda la escritura. Entonces vamos a salir del Nuevo Testamento y empezaremos hoy no, en algunos domingos, una serie de sermones en el libro del profeta de Nehemías. Muchos ya habéis escuchado allí predicaciones en estos textos, pero hoy lo que vamos a hacer es como un puente para salir del Nuevo Testamento 100 años después de Cristo y volver más o menos hasta 500 años después de Cristo. Son 600 años antes de Cristo. O sea, son 600 años por lo menos de diferencia entre un texto y otro. Y por eso hoy vamos a abrir allí y estudiar un texto que está en en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 14. Vamos a estudiar todo el capítulo. ¿Sabéis dónde está el libro de las Crónicas, no? Bueno, aprendemos así después y antes de Apocalipsis, ¿no? Está por ahí. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín
280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Es un texto que entramos en un tema completamente diferente del que estábamos ahí en la primera carta de Juan. Ahora, después de concluir todos estos sermones allí en Primera de Juan, es importante reconocer cuál es el contexto. Si vamos a hablar de Nehemías, vamos a hablar, como sabéis, de muros, de una ciudad que estaba totalmente destruida. Ahora, ¿estaba destruida por qué? Si estaba destruida es porque antes la habían construido. Pero ¿por qué toda esa destrucción? Y para nos ayudar, ¿no? Ahora, para ayudarnos a hablar de este tema nuevo, vamos a comentar un poco en esta mañana de situaciones específicas en aquel entonces. Sabéis, ¿no?, que en el exilio babilónico toda la ciudad de Jerusalén fue destrozada, totalmente destrozada. El templo, totalmente destrozado. Todos sus objetos deseables habían sido llevados. Estaban solo escombros. Y para comentar un poco de cómo va la cosa aquí en el libro de las Crónicas, vamos a hablar de una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Los niños que estáis por ahí, no hace falta que os quede ahí un poco preocupados. Eso no es tan difícil de aprender. Habla de ley, pero no es tan complicado. ¿Qué pasa si tenemos un huerto allí en la parcela donde John y Liliana y Sebastián? Si tenemos un huerto y sembramos allí en una parte del huerto tomate, ¿qué esperamos que van a hacer allí después de algún tiempo? Pues tomate, ¿no? Va a venir la tomatera y va a salir un montón de tomates. Pues eso es lo que se espera. Si tiene agua, si la tierra está bien, si tiene buenas condiciones, pues van a hacer tomate. ¿Qué pasa si tengo mucha tierra y tengo ganas de sembrar almendras? Y siembro allí almendras. ¿Qué pasa después de algún tiempo? ¿Qué van a hacer? Pues un almendro y un montón de almendros, y van a salir un montón de almendras. Pues qué guay. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Si todo sale bien, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Ahora, a los niños pequeñitos que no sabéis ahí
escribir o no tenéis condiciones de estar atentos 35 o 40 minutos, y si nos animamos mucho 45, pues podéis hacer un dibujo de un huerto con diferentes productos allí: calabacín, tomate, todo lo que te gusta o que tu madre te obliga a comer. Y esa es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Y por qué eso es importante para nuestra historia? Perdón. El libro de las Crónicas fue escrito después del exilio babilónico. Si miramos sus primeros capítulos, lo que vamos a ver es que hay un recorrido desde Adán, hablando de las generaciones, llegando a los reyes. En el capítulo 9, 10, allí es cuando empieza a hablar de los reyes de Israel. Y el primero fue Saúl, y el último rey fue justo el que estaba allí cuando llegó Nabucodonosor y conquistó toda la tierra de Jerusalén. Ahora, cuando el pueblo sale del exilio babilónico, ellos tienen que recordar quiénes somos, quién es nuestro Dios, cuál es nuestra historia y por qué estamos en estas condiciones. Ellos no tenían nada, su local sagrado totalmente destruido, y una tarea por delante. Un pueblo destrozado. Ahora, ellos tenían dudas. Una de las dudas es: ¿todavía somos herederos de las promesas que Dios hizo a nuestros padres? ¿Seguro que somos? Ellos tenían esas dudas. Otra: ¿qué debemos hacer entonces para obtener las bendiciones de Dios? Y este es el contexto en el cual se escribe el libro de las Crónicas. Y por allí es donde vamos a encontrar la ley de la siembra y la cosecha. El escritor de las historias de aquí, para enseñar al pueblo que el castigo tiene un origen, escribe las historias y empieza a relacionar los pecados con las consecuencias, la obediencia con sus consecuencias. Y si leemos el libro de las Crónicas, es eso que pasa una y otra vez. Entonces, si obedecemos, cosechamos bendiciones. Eso es lo que va a aparecer. Ahora, el opuesto también pasa. Cuando un rey decide desobedecer, recibe castigo, guerra, enfermedades. Cuando obedece, pues bendiciones, paz, herencia, hijos, es lo que va a pasar aquí. Ahora, ¿cómo la gente recibió el libro de las Crónicas y lo comprendía? Ellos tenían que ver y comprender que el exilio babilónico, el castigo que el pueblo había pasado, no fue causado por una debilidad de Dios. Nabucodonosor conquistó Jerusalén y todo el pueblo y destruyó todo porque ese era el castigo que Dios había planeado para su pueblo. Ahora, ¿por qué? Sufrir en el cautiverio y volver a una ciudad totalmente destrozada no debería apuntar hacia la incapacidad de Dios en proteger a su pueblo. Por eso el autor recuerda la historia de los reyes y describe a los lectores muchos, y describe aquí, si leemos, que muchos de ellos desobedecieron. No quisieron seguir la ley de Dios. Si os acordáis, estábamos allí con la historia de Saúl, de David, de Salomón, un reino único, ¿no? Unido, pero el hijo de Salomón, allí en la segunda generación después de David, el reino se dividió. El reino del norte se quedó con 10 tribus y fue totalmente impío. No obedeció. Entonces, si vamos a ver allí las historias de los reyes, todos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Qué pasó con ellos? Exilio en Asiria. Asiria vino, conquistó, y estos no volvieron del exilio. Ahora,
el reino del sur, Judá y Benjamín. Y Jerusalén estaba allí. Hubo reyes buenos y reyes malos. Reyes que hicieron lo bueno, como Asa, y reyes que hicieron lo malo. Pasaron por un castigo en Babilonia, pero regresaron después de 70 años, que va a ser la historia de Nehemías. Ahora, lo primero que tenemos que aprender de toda esa historia, y por eso hay un contexto tan complicado, es que el sufrimiento del pueblo de Dios no está porque nuestro Dios no tiene poder. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Muchas veces sufrimos porque desobedecemos y no porque Dios no pueda ayudarnos. Ahora, hablo a los niños otra vez. Niños, ¿qué os parece? Sería algo normal. Si desobedeces, por ejemplo, allí Sebastián, Ana, si desobedeces a tus padres llegan y dicen, mira, qué bien, toma un regalo, lo que querías. ¿Esto es normal? No suele pasar. Bueno, mejor. ¿Qué va a recibir si desobedeces? Pues castigo, muy bien. Pues veo que la educación está muy buena ahí en tu casa, ¿eh? ¿Por qué? Cosechamos lo que sembramos. Ahora, mucha atención, todos, nosotros los adultos también. Una pregunta importante, ¿un hijo de Dios puede sufrir sin que el sufrimiento sea una consecuencia directa de sus hechos? También puede pasar. Sí. O sea, yo puedo obedecer y aún así pasar por dificultades. Sí. Aquí en el libro de las crónicas, el autor quiere enseñar al pueblo que primero, Dios no perdió su poder, sino que ordenó el castigo. Ahora, segundo, nuestras actitudes tienen consecuencias y que los mandamientos de Dios están para que su pueblo los cumpla. Es eso lo que quiere enseñar. Pero incluso aquí, en el libro de las crónicas, donde la enseñanza principal es esta, en el texto de hoy, el texto de Asa, el rey, él había obedecido, ¿no? Había hecho lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor. Había limpiado todo el reino de la idolatría, o casi toda la idolatría. Y aún así vemos que aparece delante de su puerta un hombre llamado Zera, etíope. ¿Qué quería allí? ¿Hablar con él? No. Se presentó con un ejército de 1,000,000 de hombres en su puerta. El doble de soldados que tenía Asa. Mis hermanos, algo muy importante, no todo lo malo que pasa en nuestra vida es consecuencia de nuestra desobediencia. No todo. Si salimos un poco del contexto de Asa y de Crónicas y volvemos un poco en la historia de Job, ¿no? ¿Conocéis? Dios dio el testimonio de que era un hombre recto, íntegro, que no había igual en toda la tierra. Y aún así, perdió todo, sufrió, pasó por dificultades, enfermedades en el cuerpo, un montón de cosas. Pero lo que vemos es que ni siempre la ley de la siembra y la cosecha funciona de manera automática y instantánea. Hay un ejemplo también en el Nuevo Testamento, no sé si os acordáis, que me llama mucho la atención y vamos a abrir allí. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, no solemos pensar en este texto, por lo menos yo, de esta manera. 2 Corintios 8, los 4 primeros versículos. Dice así, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
¿Qué pasó en la iglesia de Macedonia? Vamos a ver el versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. ¿Qué pasó aquí? El apóstol Pablo utiliza el ejemplo de la iglesia en Macedonia para animar a los hermanos que estaban en Corinto a que participasen de la obra ofrendando, ¿no? Y es muy bonito cuando Pablo describe que los de Macedonia, esos hermanos que ofrendaban con tanta intensidad, ellos estaban pasando por adversidades, frustraciones. Ellos pasaban por pobreza. Era una iglesia pobre. Y aún así apoyaba más allá de sus fuerzas la obra de expansión del Evangelio. Y estaban gozosos enviando ayuda para suplir las necesidades de los demás. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que una persona generosa puede sufrir pobreza. Eso puede pasar. Pero no es cualquier pobreza. Es una pobreza abundante de alegría. Eso es lo que encontramos aquí. Una pobreza reconocida por la gracia de Dios. Si vamos a otras partes de las Escrituras, encontramos más textos. Pero en Proverbios, por ejemplo, encontramos: mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Eso es lo que dice allí. Mejor es la comida de legumbres. Niños, legumbres. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Esa es la riqueza que encontramos, la prosperidad que encontramos en el Señor. Para que se nos quede claro que la ley de la siembra y la cosecha, aunque exista, no es como un karma automático. Hemos visto que uno que es justo, que es recto, que es generoso, también puede sufrir. Hay otra prueba. En el Salmo 73. El autor del Salmo, al mirar la prosperidad de los impíos, se queja. Y dice allí que confiesa, ¿no?, que tuvo envidia de los arrogantes, pues vio su prosperidad. Si vamos al Salmo 73, el versículo 12 dice: he aquí, estos impíos, apuntando a los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Riquezas? Podemos también pensar, ¿no?, que Dios es injusto. Podemos pensar como el salmista: qué injusto. Estamos nosotros aquí buscando hacer su voluntad y pasamos muchas veces más necesidades que aquellos que no quieren ni saber de Dios. ¿Dónde está, niños? ¿Dónde está la ley de la siembra y la cosecha? Hay gente que predica por allí un falso evangelio, el evangelio de la prosperidad, diciendo que si doy a la iglesia, voy a recibir muchos más recursos financieros de Dios. No es eso lo que aprendemos en las Escrituras. Job, después de sufrir, primero tener un buen testimonio y sufrir, después de todo lo que pasó, reconoce que ahora veía a Dios. Veía a Dios. Ahora le conocía de manera más intensa. El apóstol Pablo, por ejemplo, aprendió a contentarse en cualquiera que fuese la situación. Y por eso escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él, así como Job, encontró la esencia
de la ley de la siembra y la cosecha. No es dar 50 para recibir 100. Es dar todo lo que tenemos para recibir todo lo que nunca jamás podríamos conquistar por nuestras fuerzas. Ellos aprendieron exactamente lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Yo puedo entregar todo mi tiempo al Señor, todos mis dones, mis recursos financieros para las cosas del reino de Dios aquí en la tierra, y de la misma manera no tener prosperidad material en este mundo. Eso puede pasar. Pero lo que no puede pasar es la esencia de la ley que se quede ahí desapercibida. Lo que no puede pasar es que si siembro para el Espíritu, ¿cuál es la consecuencia? Cosecho vida eterna. Si siembro para la carne, ¿qué pasa conmigo? Recibo corrupción. Eso es sembrar y cosechar. El pecado siempre va a traer destrucción. Siempre. En medio a prosperidad financiera o en medio a escasez. Pero siempre va a traer destrucción. Aunque pecando tenga muchos bienes, tenga mucho poder, si siembro para la carne, de la carne ciego corrupción. Imagínate si estoy aquí en la iglesia hoy mismo, si alguien está aquí hoy mismo buscando su propia bendición. Porque hay gente, ¿no?, que dice, yo he venido a buscar mi bendición. ¿Qué pasa entonces en mi corazón? Si lo que ofrendo, si lo que hago es para conseguir algo más de Dios, algo de prosperidad, algo de salud, de suceso en los negocios, en las relaciones o lo que sea, al final si hago eso buscando algo en cambio, todavía sigo centrado en mí mismo y no en Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Sembrar para la carne. Eso es sembrar para la carne. Y ahora si utilizamos ese conocimiento de la ley, vemos que Asa no estaba buscando su prosperidad. Hemos leído un texto del rey de allí, ¿no?, de Israel. Asa no estaba buscando su prosperidad, ni tampoco la prosperidad de su reino. No es eso lo que dice el texto. Él estaba buscando a Dios. Él estaba buscando a Dios. Esa frase se repite 9 veces en los 3 capítulos que hablan de Asa. 9 veces. Buscaba a Dios. Él, el primer rey que fue fiel, recto, delante de los ojos del Señor, después de esa división del reino del pueblo de Dios, ahora lo que quería era buscar al Señor. Todo lo que hizo fue obedecer los mandamientos de Dios, limpiar el pueblo de la idolatría, y mandó que el pueblo buscase a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de esa búsqueda en su vida? Dios le dio paz. Le dio paz. Y conocemos un versículo que es muy popular en el segundo libro de las Crónicas, ahí capítulo 7, versículo 14, ¿no? ¿Cuál es la promesa que aparece allí? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. O sea, aquí está la condición para lo que viene después. ¿Qué pasa? Dijo Dios que oraría, que oiría a su pueblo y que sanaría la tierra. Dios tiene promesas espirituales para nosotros. Están allí. Él prometió que si le buscamos, hallaremos. Él nos prometió que si pedimos, Él nos contestará. A veces, como lo hizo el apóstol Pablo, que le dio contentamiento en todas las circunstancias. No cambió sus circunstancias. Y al final, lo que el apóstol Pablo encontró fue una frase del Señor diciendo, bástate mi gracia.
bástate mi gracia. A veces, como lo hizo con tantos a lo largo de la historia, que han encontrado solamente en Él toda la plenitud de gozo. Pero lo que sí es cierto es que si le buscamos, encontramos en Él la fuente de esa paz eterna. Dice Jesús, ¿no? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sabemos que Jesús es el príncipe de paz. Jesús un día enjugará cada una de nuestras lágrimas. Sabemos eso. Cuando le buscamos entonces, no miramos las circunstancias. Y cada vez que le buscamos hay una recompensa para cada uno de nosotros, que se puede aplicar a cada ser humano en todos los tiempos, que es la paz. Eso es lo que vamos a encontrar aquí una y otra vez. Dios le dio a Asa un reino lleno de paz. Y vamos ahora a hablar un poco de lo que es esa paz. Porque podemos pensar, ¿no? ¿Qué quiero del Señor? Bueno, paz. ¿Para qué? Para tumbarme en el sillón, para disfrutar del sol el domingo por la tarde. ¿Para qué? ¿Para qué queremos la paz? Para no tener que trabajar, yo qué sé, los chicos, bueno, la paz para mí sería no tener que estudiar más. A lo mejor, ¿no? Pero ¿cómo es la paz que aparece aquí en el texto? No es una paz pasiva, no es contemplativa solamente, sino que es una paz que trabaja. Porque no es simplemente humillarse y llorar, sino que hay que convertirse de los malos caminos. O sea, no estamos hablando aquí de una paz que viene, esa sensación, ¿no? Esa emoción, qué bien, qué experiencia. O por algún avivamiento que tuvimos, hoy qué bien tener esa paz. No, no, no. Cada uno de los avivamientos viene también con reforma. No existe avivamiento sin reforma. El rey hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios porque quitó los altares del culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra toda la ley y sus mandamientos. Todo el avivamiento y la reforma llevaron a esa paz. O sea, no hay experiencia con Dios verdadera sin que haya también el despojar de todo lo que está en contra de la voluntad de Dios y el vestirse de todo lo que es bueno y recto ante los ojos del Señor. No podemos decir aquí que es una experiencia con Dios, algo que me quema por dentro, pero me quedo tal cual era antes. Eso no es una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios me trae cambio de vida, me trae alejamiento de mis pecados. Todo lo que está mal, todo lo que rompe la ley, tiene que salir. Ellos estaban en paz, pero ¿qué hacían? Edificaban muros, edificaban torres, puertas, barras. O sea, el tiempo que encontramos aquí de paz no es una tranquilidad en el reino. Estaban construyendo. El rey entrenó un ejército que tenía el arco allí entesado, ¿no? Como dice el texto. O sea, hay que tener paz, pero no una paz que te deja ahí relajado, ¿no? Olvidado de dónde estás. No, una paz que te da tiempo para levantar protecciones en contra del enemigo. Esa es la paz de Dios. Y si aplicamos eso en nuestra vida espiritual, cada vez que buscamos a Dios tenemos que, sí, humillarnos, sí, convertirnos de nuestros caminos malos, sí, pero también trabajar en nuestra defensa, en los muros que nos protegen en contra de los ataques del enemigo. Voy a dejar eso un poco más práctico. ¿Tienes problemas con la pornografía?
Ahora, si tienes problema con eso, ¿por qué sigues viendo vídeos en YouTube? Así de fácil. Si tu problema es la infidelidad, estoy hablando con los hombres, ¿por qué tienes amigas mujeres y te pones en situación, bueno, inadecuada con ellas? Hablando con las mujeres, si tienes problemas con infidelidad, con la infidelidad, ¿por qué ponerte en situaciones malas con tus amigos? Si tu problema es gastar más de lo que debería, ¿por qué tener siempre una tarjeta negra, ¿no?, en tu bolsillo o un montón de dinero en efectivo? Eso no te ayuda para nada. Si ya sabes las armas que el enemigo utiliza contigo, ¿por qué no crear escudos para protegerte de estos ataques? Estando en guerra, mis hermanos, nadie construye una muralla cuando están en medio de la guerra. Eso no existe. Estando en paz, en tiempos de paz, es cuando tenemos la oportunidad de construir estas murallas. No podemos relajarnos y dejar de trabajar. Ellos estaban en paz, pero tenían un ejército con el arco tensado, construían muros, torres, puertas para una defensa activa. Los tiempos de paz nos sirven para eso, para prepararnos para un posible ataque. Y aunque Dios le había dado paz, porque le buscó y se arrepintió de la idolatría, el enemigo le llegó a la puerta. No un enemigo pequeño, tenía el doble de sus soldados. Y si nos ponemos en su piel, ¿qué podríamos decir? Mira, Dios está conmigo. Yo ya he limpiado el reino. Tengo mis soldados. Mi muro está altísimo. Las puertas reforzadas. Barras, torres. Ahora puedo con este enemigo. ¿Fue eso lo que hizo Asa? No. Y es aquí, y en este punto, que encontramos otra enseñanza para complementar la ley de la siembra y la cosecha. Pero una enseñanza muy importante, muy importante. Uno puede sembrar lo que sea. Otro puede ir allí y regar, pero el crecimiento viene del Señor. Del Señor. No pienses que serás recompensado por tus esfuerzos propios, ya que eres una persona espectacular. No es así. Dicen las Escrituras que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Dónde está la ley de la siembra y la cosecha? Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Dónde está la ley de la siembra y la cosecha? Si Dios no nos da, en vano será que nos despertemos en la madrugada y nos acostemos tarde de la noche. ¿Por qué? Porque es Él que nos da. ¿Dónde está la ley de la siembra y la cosecha? Voy a deciros, está exactamente aquí. Aquí. La siembra solo lleva fruto porque Dios que la hace crecer. Por mucho que nos esforcemos, el resultado depende de Dios. Y aquí veo cuánta gente hay en el mundo diciendo que hay una ley de la atracción. ¿Ya habéis oído hablar de eso? Hay una ley de la atracción que si mentalizamos, si declaramos al universo, el universo nos responde. Si declaro que soy rico, empieza a entrar dinero en mi cuenta, empiezo a tener suceso en mis negocios, empiezo a recibir muchas cosas. Lo más raro no es que el mundo piense eso, lo más raro es que hay creyentes que piensan lo mismo. No solamente con el universo, pero piensan que con Dios la cosa funciona igual. Yo declaro a Dios y Dios tiene la obligación de darme.
hay creyentes que cantan canciones que dicen que Dios está obligado a darles lo que les pertenece. Hay canciones así. Y yo no quiero quitar completamente la importancia de sembrar. No es eso. Lo vemos en el ejemplo del rey Asa, que él se esforzó para limpiar el reino de la idolatría. Construyó muros y todo lo que tenía allí. Tenía un ejército. ¿Por qué? Porque el que no busca no encuentra. Pero lo más bonito es que cuando vino el enemigo, él no confió en los muros. Él no confió en su ejército. ¿Qué hizo? Oró. Él oró. Que es lo que está ahí en el versículo 11 de Segunda de Crónicas. Él clamó a Dios. Dice allí, clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. O sea, su confianza seguía en lo que Dios podía hacer. Él reconoce que no es el tamaño del ejército lo que importa. No es eso lo que importa. Él se humilla delante de Dios, del Dios Todopoderoso, al decir que se apoyaba en él. Un rey, al defender sus tierras, al lado de su ejército, delante del enemigo, mira al cielo y dice: Dios, nos apoyamos en ti, no en nuestras fuerzas. ¿Qué hemos leído hoy? ¿Dónde está nuestro apoyo? El versículo que hemos leído dice: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Por qué? Porque la victoria del pueblo de Dios está apoyada en el poder del propio Dios. Claro que sembramos, pero la única garantía de nuestra cosecha está en Dios. Debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano. Trabajamos en obediencia, pero esperamos en Dios y no en los resultados. Porque el resultado de la batalla depende de Él. Por eso la gloria es suya y no es nuestra. No pienses que Dios te hará más santo sin que te esfuerces. Eso no va a pasar. Pero tampoco pienses que por tus esfuerzos solamente serás capaz de buscar y encontrar tu santificación. Eso no es cierto. Nosotros nos esforzamos. Nosotros los creyentes nos esforzamos. Pero reconocemos que si nuestro Dios no nos apoya, nada podemos hacer. Cuando leemos esto a lo largo de las Escrituras, ahí en los Evangelios, vemos a Cristo decirnos que Él es la vid y nosotros los pámpanos, las ramas, ¿no? Y dice que el que permanece en Él da mucho fruto. Pero también dice que sin Él nada podemos hacer. Él es el príncipe de paz, pero también es la fuente de toda la vida. Todo nuestro alimento espiritual debe venir de allí, de Él. O sea, no encontramos aquí un mérito en el rey Asa, ni en ninguna parte, un mérito por el sembrar, por el trabajar. Ni mucho menos una consecuencia automática e instantánea de todo lo que hacemos. No es así que funciona. Necesitamos de la gracia para toda buena obra.
O sea, no existe autosuficiencia cuando hablamos de las cosas espirituales. Es Dios quien da el crecimiento. Pero en su soberanía, no sabemos la razón, en su soberanía decidió actuar y utilizar medios ordinales, sencillos, como tú y yo. Es Él que hace y utiliza a nosotros para hacer su obra. Ahora, si sembramos entonces y confiamos que es Dios quien da el crecimiento, la cosecha es garantizada. O sea, si sembramos, confiamos, van a hacer. Y si aplicamos esa ley en la evangelización, sabemos que Cristo nos dejó la orden de ir, de predicar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos suyos. Pero también sabemos que ninguno de aquellos que el Padre dio al Hijo se perderá. Parece incoherente, ¿no? Pero trabajamos con la certeza de que Dios va a alcanzar a cada uno de los suyos. ¿Eso no es maravilloso? Trabajar con toda la intensidad y saber que es Dios que va a hacer su obra. Todos ellos, todos los hijos de Dios, aquellos que son sus hijos verdaderos, estarán delante del Cordero. Eso es una garantía. Ahora, eso no quiere decir que no debemos predicar. Todo lo contrario. Solo porque creo que Dios tiene a los suyos y va a alcanzar a los suyos por eso que predico. Y cada vez que predico, lo hago confiado, apoyado, que es Él, es el poder de su Evangelio, lo que hace toda la obra. Yo sé, incluso hoy, aquí delante de todos vosotros, que he estudiado un montón, he orado mucho, pero yo sé que mis palabras no cambian corazón. Pero yo creo que incluso aquí, hoy, Dios va a hacer su obra donde tiene que hacer. Si hay gente que necesita escuchar esta palabra, pues Dios va a obrar en estos corazones. Pero yo tengo que abrir mi boca. Yo tengo que hablar. Pero tengo que creer que no son mis palabras que cambian corazones, sino que Dios es el que está aquí obrando por medio de ella. Aquel que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Como conclusión, entonces, hoy vamos a terminar con ese sabor de la victoria, ¿no? Un sabor del que siembra apoyado en el Señor y recibe la cosecha. Esa es la promesa para todo aquel que permanece en Cristo. Asa, el rey, ha empezado muy bien. Muy bien. Él buscó la voluntad del Señor, confió en el Señor. Y el propio Dios deshizo sus enemigos allí delante de él. Si leemos la historia, es eso lo que pasó. Cayeron los etíopes. Tenían el doble de la cantidad de soldados. Cayeron delante de Jehová, de su ejército. Ahora, la historia no termina aquí. Si vamos a hablar de la reconstrucción de Jerusalén, pues no ha sido por eso que Jerusalén fue destruida por los babilónicos. Tenemos que hablar de cosas difíciles que van a pasar después, incluso en la vida de este rey, incluso con él. Si vamos a hablar de la reconstrucción, pues va a tocar hablar de la destrucción, del castigo por la desobediencia. El pueblo de Dios en algún momento se apartó de estos caminos. Y aquellos que siembran para la carne segará corrupción. Porque es lo que dice la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, ¿qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué es lo que estás sembrando? Mejor, ¿en qué te apoyas? ¿Por qué tienes los frutos que tienes? ¿Por qué está pasando estas cosas en tu vida? Si tu vida está sin propósito,
si lo que reconoces en ti es ese deseo de buscar tu propio placer, que tu nombre sea grande, y para eso te apoyas en ti mismo, en tus capacidades, o entonces en el secreto que hay en el universo, hoy es día de reconocer que aunque los impíos prosperen, mañana estarán totalmente desesperados, porque para ellos hay condenación eterna. Hoy tienes la oportunidad de humillarte delante del Dios Todopoderoso, pues es Él que gobierna todas las cosas. Humíllate, ora, clama para que Él restaure tu vida. No confíes en el universo. No confíes en una fuerza que existe porque declaramos. Confía en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y Cristo te dará la vida eterna. Ahora, si Cristo ya se te ha revelado y si crees en Él como tu Señor y Salvador, no desmayes por tus dificultades. No esperes una recompensa material e instantánea por tu búsqueda por Dios. Porque como dijo el apóstol Pablo, y así termino, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y es lo que pasa con nosotros, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi hermano en Cristo, si estás sembrando y te apoyas en Cristo, la victoria que estamos hablando aquí está garantizada para ti. No desmayes, no te fíes de los hombres, no te fíes de ti mismo. Hoy es día de sembrar obediencia, sabiendo que la cosecha no es lo que mereces, sino que es gracia. Es mucho más de lo que merecemos. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque reconocemos en tu palabra nuestra tarea difícil que tenemos de predicar tu palabra, de arrepentirnos de nuestros pecados, de confiar en ti como el único y suficiente Salvador. Pero también te damos las gracias por reconocer que no es por nuestras fuerzas, no son caballos, no son espadas, sino solamente tu poder es capaz de darnos la vida eterna. Danos, Padre, esa certeza en esta mañana, para que salgamos todos de aquí confiados en ti, confiados en Cristo, en su sacrificio en la cruz. Danos cada vez más el deseo de obedecerte, así como hizo Asa al principio de su vida. Danos, Padre, el deseo de andar en tus caminos y que podamos reconocer frutos espirituales en nuestra vida. Ayúdanos, danos ojos y oídos espirituales para que podamos ver tu reino aquí en la tierra. Bendice a tu pueblo aquí en Aranjuez, a cada una de estas familias que estamos aquí reunidos en esta mañana. Que tú nos guardes y nos protejas. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.